rápidamente. Ok, vamos a hacer una recapitulación rapidísima de lo que vimos el jueves pasado, porque no vamos a tener grabación de ese episodio. Pero bueno, a grandes rasgos, el jueves pasado vimos que estábamos hablando de la virtud, que es el buscar hacer la voluntad de Dios. Una mujer virtuosa es una mujer que busca hacer la voluntad de Dios, no tanto que tenga muchas habilidades para saber hacer de todo. Hola, bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Buenos días. Entonces, hay este término de la mujer virtuosa muchas veces ha sido como mal entendido porque se interpreta a veces que una mujer virtuosa pues es la que sabe hacer de todo y no es así. En realidad, una mujer virtuosa es la que busca hacer la voluntad de Dios. Entonces, estábamos hablando de ayudar a nuestros hijos a crecer con esta identidad, tener esta convicción de que hay un propósito que ya está claramente establecido por Dios. Nada de lo que el mundo nos proponga para cambiar esa identidad va a ser útil en la vida de nuestros hijos. Entonces, así es como debemos de guiarlos. Pero ¿cómo darles esa seguridad para crecer bajo esa identidad que Dios ya les ha dado, que ha pensado ya para ellos? Hablábamos de hacerlos conscientes de las enfermedades que pueden contraer tras una desobediencia o tras alejarse de esta voluntad de Dios, de empezar a experimentar el sexo dentro del matrimonio. Entonces, esto es lo que Dios piensa para una pareja. El sexo antes del matrimonio no fue diseñado por Dios. Eso no es algo que venga de Dios y es algo de lo que tenemos que cuidar a nuestros hijos. Pero, ¿cómo le hacemos para lograrlo? ¿Cómo hacemos en medio de un mundo que les va a ofrecer todas estas alternativas para tratar de destapar este regalo antes de ese momento precioso que es el matrimonio? Habíamos dicho de hablarles acerca de no comprometer sus emociones, no comprometer sus sentimientos con otra persona, porque pues sabemos que los jóvenes cambian de opinión de un momento a otro y pues esto los lastima. Al final, hoy te gusta alguien y mañana pues ya de adolescente te estás fijando en otra persona. O sea, yo me acuerdo, ¿no? Cuando estábamos en esta edad, mi hermana y yo, pues, cómo platicamos, ¿no? Y nuestras emociones eran así, pues, ¿no? De arriba abajo, y estás súper involucrada con unas amigas y al día siguiente ya no te hablas. Entonces, pues no, o sea, la verdad es que un joven no está en la edad correcta para tomar este tipo de decisiones. Entonces, hay que enseñarles a nuestros hijos a través de los ejemplos que Dios nos deja, ¿no? Y en el libro aquí el pastor nos mencionaba el caso de este chico que era amigo de él desde muy niño. El pastor que escribe el libro, el pastor Lahey, era huérfano de padre porque su papá había muerto de un infarto, pero él tenía otro amigo que tenía un papá, que su padre había muerto cuando él tenía 4 años, y no por causas naturales, sino porque él se había quitado la vida tras ver a su hijo desfigurado de por vida por esta sífilis que él había contraído, ¿no? Teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio, y pues su hijo nace con, pues, producto de esta enfermedad, con se le hacía una herida, una llaga, y se le perforaba una mejilla. Entonces había que estarlo operando constantemente, cirugías y plásticas y cirugías, y pues el niño está bajo este sufrimiento. El padre, tras ver todo este sufrimiento y la culpa que generaba en él, decide quitarse la vida. Entonces, el pecado cuesta caro, era lo que habíamos visto. Satanás nos invita, te sienta a la mesa en un super lugar y te ofrece todo lo mejor, los mejores banquetes, y de pronto se levanta, es como el que se va al baño y ahí te deja para que tú pagues la cuenta.
El pecado cuesta caro, muy caro. Puede llevarnos a perder muchísimas bendiciones. Recordemos que ese ha sido el propósito y el objetivo de Satanás desde que Dios creó al hombre. O sea, cuando Dios crea a Adán y Eva, no sabemos exactamente, la Biblia no es clara ni especifica cuánto tiempo pasó entre que Adán y Eva fueron creados, cuánto tiempo disfrutaron de este matrimonio como Dios lo había diseñado, pero sí sabemos que Satanás estaba al acecho. Él no podía verlos felices, él no quería verlos felices. Y lo mismo que él hizo, ¿no? De pecar en contra de Dios y ser expulsado, él sabía que esto le iba a pasar al hombre y a la mujer. Entonces, él ya sabe lo que va a resultar de todas estas tentaciones que él pone delante de nuestros hijos. A nosotros como padres nos queda orar, vivir de rodillas, pidiéndole al Señor, intercediendo por ellos a través de la oración, ir con el Padre. Sabemos que aunque Cristo es el único que intercede al Padre, el Espíritu también lo hace, intercede por nosotros. Pero a través de nuestra oración, muchas veces nosotras ni siquiera sabemos cómo pedir exactamente. Podemos pedir, Señor, yo te pido que alejes esas amistades, mientras que eso es lo que Dios está usando para atraer a nuestros hijos a Él. Entonces, simplemente poner a nuestros hijos en oración y les voy a decir, hay un versículo en Romanos que ahora que he estado estudiando Romanos, yo decía, Señor, pues es que es cierto, o sea, ¿cómo orar? ¿Cómo pedirte las cosas? Solo nos basta, como decíamos, tener esos dos componentes en nuestra oración: rendición total y abandono en las manos de Dios. Pero dice acá, es Romanos 8, versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. O sea, ¿por qué vas a orar? ¿O cuáles son los motivos por los que tenemos que orar para pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo que mora en nosotras es quien intercede, ¿sabes? Tú vas a poner a tus hijos en oración y el Espíritu Santo es el que va a interceder. Aunque no estemos pidiendo de manera sabia o como conviene, es el Espíritu el que intercede al Padre y dice, Señor, Padre, tú hazlo, ¿no? Tú haz lo que sea tu voluntad. Dice versículo 27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿Te fijas? Entonces, es el Espíritu el que va a intervenir y que sabe cuál es la intención, y va a llevar nuestras oraciones, las va a dirigir conforme a la voluntad de Dios, porque es el Espíritu y Dios quienes interceden por nosotros. Entonces, hay que confiar en eso. Nunca hay que pedir de manera que venga un juicio sobre nuestros hijos. Nunca hay que pedir, Señor, quebrántalo. O sea, ese tipo de oraciones, híjole, siempre hay que verificar, cuidar que nuestra oración vaya en torno a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nadie se pierda, que nadie sufra el castigo, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Entonces, en ese sentir debe ir nuestra oración. Señor, atrae a mis hijos con lazos de amor, ten misericordia, así como me trataste a mí con misericordia, trátalos a ellos, alcánzalos a ellos igual. Nunca debemos de orar pidiendo un juicio, porque ese juicio, pues no, imagínense lo que nos va a doler a nosotras como mamás. ¿De verdad queremos ver a nuestros hijos quebrantados, quebrados por la mano del Señor? Yo creo que ninguna de nosotras aquí quiere ver a un hijo así. Entonces, siempre hay que pedir en amor, Señor, guía mi oración para que sea conforme a tu voluntad. Tú sabes cómo vas a tratar con él. Te pido misericordia, te pido que tú lo trates, Señor,
con tu amor, que no se retire tu gracia de su vida, no retires tu espíritu de sobre él. Nuestra oración cubre a nuestros hijos, eh, y debemos de recordar siempre que es el Señor quien irá trabajando en ellos. Entonces, mantengámonos en ese sentir y sí, pidamos por sabiduría, para que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé palabras de aliento, que todo lo que hablemos a nuestros hijos sea vida. Hablemosles vida. Jamás les digamos, sí, pero por eso Dios te va a castigar y Dios, porque la imagen que nosotras les proyectemos a ellos y el testimonio que les demos, lo que ellos vean de Dios a través de nosotras, será lo que los va a acompañar el resto de su vida. Entonces, imagínate qué horror. Por eso, no sé si han visto las estadísticas, pero es impresionante. Si tú te pones a ver las estadísticas de los hombres que han asesinado, de estos que han sido asesinos seriales, los chicos que han provocado todos estos tiroteos y todo esto en las escuelas de Estados Unidos, las estadísticas son impresionantes, pero más del 80% de estas personas que infringen tanto dolor y que causan, perdón, me quería entrar una llamada, que causan todo esto, estragos en la sociedad con todo esto de los tiroteos y los asesinatos y demás. Casi el 80% de estas personas han estado expuestas a la palabra de Dios de niños. Y no es que haya sido la palabra lo que causó este odio en su corazón hacia la sociedad o el deseo de hacer esto. ¿Sabes qué es? El mal testimonio de los padres, que en su casa les predican una cosa y los padres viven otra. Mujeres que les hablaban de Cristo a sus hijos como para infundir temor, y Dios te va a castigar, y Dios te va a hacer, y Dios es esto, y Dios es un Dios vengativo, y Dios es así, y porque tú no quieres escuchar, te va a pasar esto. Cuando los hijos reciben esta imagen de Dios, lo único que sucede en su corazón es odiar las cosas de Dios o que tengan que ver con Dios y decir, ay, sabes que yo no quiero esto, todo esto del fanatismo de la Biblia y todo esto resulta en un factor que los incomoda, los molesta a tal grado que crecen enojados. Les platicaba que yo así tenía unos amigos, ¿no? Que eh, ellos eran dos niños, ¿no? Y sus papás, pues pastores incluso, ¿no? Y pues cuando nos reuníamos y así, los papás, ay, de la mano y se abrazaban y todo. Y mi amigo venía y decía, ay, o sea, los detesto, no sabes cómo me caen mal mis papás. O sea, si vieras cómo se llevan en la casa, y él nos platicaba lo que vivían. Y entonces nosotros, pues como niños, pues imagínate, te casas así, ¿no? De adolescente, dices, ¿qué onda? Y una vez, ¿no? Que vio a sus papás así, platicando enfrente, pues todos los adultos estaban platicando, pasa él y les dice, ay, ojalá se llevaran así en la casa, ojalá se dieran así la mano y ojalá se respetaran así en la casa, no que viven como perros y gatos. O sea, imagínate qué fuerte, o sea, ¿qué tiene que vivir un hijo para eh, tener este tipo de reacción hacia sus padres y hacia la palabra? Entonces, Dios nos llama a que seamos congruentes, a que haya congruencia en nuestra vida. Lo que yo le predico a mis hijos y lo que yo les quiero mostrar a través de la palabra, lo tienen que ver a través de mí. Si no me ven viviendo de esta manera, pues todo lo que yo les hable va a ser usado en contra de ellos. Satanás lo va a tomar y va a desvirtuar la palabra a su conveniencia, porque acuérdate que él es el padre de mentira y va a empezar a engañar a nuestros hijos usando la misma palabra. Entonces, debemos, hermosas, de cuidar muchísimo, muchísimo lo que hablamos en casa, cómo lo decimos y sobre todo antes de predicarlo a nuestros hijos, asegurarnos de qué es lo que estamos viviendo, de que es eso lo que guía nuestra vida. Porque si nuestros hijos no lo ven en nosotras, hay esta disociación en ellos, ¿sabes? O sea,
Dicen, a ver, o sea, mi mamá me habla de esto, del amor de Dios y de esto, y me trata súper mal, y me grita, y me humilla, y me pone en ridículo, y no aprueba lo que hago, pero eso sí, o sea, se la pasa diciéndome, y lee, y esto, y Dios, y por eso los hijos llegan a aborrecer las cosas de Dios. Entonces, oremos por sabiduría, y ya nos adentramos en el segundo capítulo, perdón, de este primer paso para criar niños y niñas virtuosos. O sea, ya todas estamos así, ok, ya sabemos que hay estos peligros, pero ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago para poder hablar de todos estos temas con mi hijo? ¿Qué le tengo que decir? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué hago para que sea un niño o una niña virtuosa? Entonces, antes de adentrarnos aquí, hermosas, acompáñenme, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría y que nos guíe en este estudio, ¿sale? Padre amado Señor, tú eres el único Dios verdadero, el único Dios que ha extendido su gracia sobre la humanidad y que ha enviado a su Hijo a morir por nosotras en esa cruz, Señor, quien llevó el castigo que merecíamos, y por eso te adoramos, te agradecemos por tu bondad infinita, por tu misericordia, por tu amor, porque no nos has pagado conforme a nuestra maldad, Señor. Antes, tú has visto nuestra necesidad de ser rescatadas, de tener esta salvación que nosotras no podíamos obtener por ningún medio. Y Señor, por eso te damos gracias, te alabamos a ti y te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú eres misericordioso. Tu gracia, Señor, sobrepasa nuestro entendimiento y es algo que jamás vamos a poder comprender. ¿Cómo es que a pesar de nuestras faltas, a pesar de todas las veces que te ofendimos y de maneras tan graves, Señor, tú tuviste misericordia y nos miraste con agrado y decidiste llamarnos, Señor, y es por eso que hoy estamos aquí. Gracias, Señor, por este llamado eficaz que hiciste a nuestra vida, porque tuvimos esos oídos para oír y tú pusiste esa fe y el arrepentimiento en nuestro corazón para que pudiéramos creer en ti y ser salvas, Señor. Ahora rogamos a ti por lo que viene, Señor, con nuestros hijos, por esta tarea tan importante que tú nos has dado, de criarlos en tu palabra, de instruirlos. Señor, haznos mujeres sabias, pero sobre todo mujeres piadosas, que busquemos todas las cosas que vienen de ti, virtuosas, que busquemos cumplir, Señor, y seguir tu voluntad, para que nuestro ejemplo y nuestro testimonio sea de peso en nuestros hijos y que sea lo que ellos vean y que les atraiga, Señor, para vivir de la misma manera en santidad, apartándose de las cosas que no les convienen, apartándose, Señor, de las cosas que no vienen de ti y que les van a causar todo este sufrimiento que queremos como madres evitarles, Señor. Sabemos que hay un gran peligro, que Satanás está acechando como león rugiente para devorarlos, pero tú dices que tu ángel acampa alrededor de los que te temen y nos defiende, Señor. Y Padre, eso pedimos para ellos. Extiende, Padre, tu misericordia y pon un vallado de ángeles alrededor de ellos, que nuestra oración los cubra siempre, en todo momento, y que por nuestra oración, Padre, tú los mires con agrado también, a pesar de lo que hagan, a pesar de los errores que llegaran a cometer. Señor, alcánzalos y apártalos para ti. No sabemos cuánto tiempo tardarán en creer en ti, en entregarte sus vidas, Señor, pero rogamos para que sean alcanzados por ti. Séllalos con tu espíritu desde ahora, Señor. Estamos pidiendo conforme a tu voluntad y sabemos que tú lo puedes lograr, Señor, que tú lo puedes hacer, porque tú no quieres que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y esa es tu voluntad, Señor. Oramos conforme a tu voluntad por nuestros hijos y los ponemos delante de ti, que sean hombres y mujeres virtuosos, que también busquen hacer tu voluntad, y Señor, que ellos tomen esta decisión de entregarte su vida. Quizás, Señor, nunca lo veamos, quizás tú nos lleves antes, Padre, pero sabemos que tu palabra es verdadera y que tú eres un Dios fiel
y que tú cumples, así como cumpliste, Señor, alcanzándonos a nosotras y transformando nuestra vida. Sabemos que tú lo puedes hacer en ellos. Los ponemos en tus manos, Señor, y también ponemos nuestro corazón dispuesto para escuchar este mensaje que hoy tienes para nosotras, Señor. Sé tú hablando, que no sea yo, que no sean mis ideas, mis palabras, sino tu palabra guiándonos, Padre. Gracias por los pastores que has puesto para guiarnos, para instruirnos, y por esta pareja de pastores que tú has puesto, Señor, para darnos este estudio. Gracias por su ejemplo y sus vidas, Señor. Bendícelos y, Padre, gracias por todo lo que tú has preparado, esas buenas obras que tú has dispuesto de antemano para que anduviésemos en ellas. Oramos esta escritura sobre nuestra vida y te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bienvenida, Sandy. Qué bueno que te puedes unir. Bienvenida. Gracias, Fer. Buen día a todas. Qué gusto. Muy bien, entonces, estábamos hablando, ya adentrándonos este capítulo segundo, de que es súper importante criar a nuestros hijos para que sean castos, para que ellos aprendan a no dar sus afectos a cualquier persona, ¿sabes? O sea, no involucrarse emocional y sentimentalmente con cualquier persona, sino saber que la castidad depende de ellos, es una decisión que ellos deben de tomar y es simple y sencillamente guardar su corazón, no entregarlo en pedacitos, involucrándose con personas en el camino y llegar al matrimonio pues ya con un corazón a medias, ¿sabes? O sea, ya así habiendo dejado sus afectos. He conocido muchísimas personas que ya cuando llegan al matrimonio ya no quieren amar, ya no quieren expresar amor, ya no quieren abrazar porque dicen, ay no, si lo abrazo me va a rechazar, ay no, si lo abrazo no me va a corresponder y como yo ya no quiero que me lastimen, yo por eso desde el principio le dije a mi esposo que yo ya era así, súper seca, yo no abrazo, yo no acaricio, porque a mí no me gusta que me rechacen. Y todo esto pasó en esta persona tras haberse involucrado, haber entregado afectos y haber sido rechazada o haber recibido un mal pago, ¿no? A cambio de su amor. Entonces, la pureza sexual los va a salvar de mucho dolor, los va a salvar de culpa, de enfermedades, consecuencias inclusive físicamente, ¿no? Que son destructoras. Entonces, nosotros no podemos decidir por ellos. Nosotras no vamos a estar acompañándolos en la universidad, en las fiestas, a donde tengan que ir para cuidarlos, para decirle, oye, ten cuidado, ¿eh? Porque yo ya escuché que él platica de ti de esta manera y lo único que está buscando es esto, entonces, hija, no te involucres, ¿no? Hijo, mira, esta muchacha nada más está buscando esto, no te involucres con ella. Nosotros no vamos a estar ahí para advertirles, para decirles qué es lo correcto. Y lo único que podemos hacer es prepararlos para que ellos decidan rectamente. Pero al final serán ellos mismos quienes tendrán que tomar sus decisiones. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios hermoso que les ha dado este libre albedrío. Y decíamos, ay, ¿cómo es posible que Dios haya permitido que el hombre decidiera si sabía que se iba a equivocar? ¿Por qué Dios tenía que poner el árbol del que sabía que iban a comer? ¿No? Pues qué Dios tan malo. No, te digo algo, ya lo hemos visto. Ese es el mejor ejemplo de que Dios es un Dios bueno, que invita al hombre a que voluntariamente participe de estos regalos que Dios nos quiere dar. Dios no nos obliga a nadie. Dios no es un Dios que nos quitó el corazón para no sentir, nos hizo insensibles como robots, ¿no? Para decidir como Él quería que decidiéramos. No, Dios nos dio un corazón que siente, que tiene esta necesidad de amar, de expresar todas estas emociones que son hermosas y siempre y cuando estén guiadas por el Señor. Y este libre albedrío, esta voluntad que Él ha puesto en el hombre, solamente puede guiarse cuando el Espíritu Santo está dentro de una persona. O sea, la guía del Espíritu
es quien le dirá a nuestros hijos, oye, no elijas eso no te conviene, esa persona no es una buena influencia. Hay que prepararnos nosotras como madres para ayudarles a estar lo mejor equipados que se pueda para esos momentos de tentación, ¿sí? Porque van a llegar esas situaciones, ¿no? Románticas de tentación, en donde ellos van a estar así, ¿no? De rendir todos sus afectos a una persona. Y como decimos, la temperatura sentimental va a subir y puede ser el momento en el que caigan. Pero si ellos tienen una convicción firme de vivir conforme a las decisiones que ellos tomen, van a tener mejores resultados en su vida, en todo lo que decidan. Si ellos son conscientes de si, a ver, esta decisión que voy a tomar va a marcar el resto de mis días, entonces no van a querer equivocarse, ¿sí? Hay que equiparlos creándoles esta conciencia de que lo que ellos decidan es lo que puede marcar para bien o para mal el resto de sus días, ¿sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos para preparar a nuestros hijos para que ellos puedan enfrentar las tentaciones de adulto que hoy amenazan con destruirlos. O sea, si tú te fijas, todo está súper acelerado. El otro día leía, saben que a mí me encanta todo este tema de la nutrición y todo esto, y veía que todavía en los años 50, pues no había todos estos casos de enfermedades súper raras, cambios hormonales en los niños. La menstruación en las niñas se presentaba hasta los 13 y 14 años. Y en 50 años, todo se ha acelerado al punto de que hoy tenemos niñas de 8 años que ya empiezan a desarrollarse físicamente, que ya empiezan a tener cambios hormonales derivados por lo que comen. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, nos dice la palabra. Y ojo, esto no es una teoría de conspiración. Es teoría conspirativa cuando no se puede comprobar. Pero cuando ya hay pruebas científicas contundentes de que a los alimentos les han estado poniendo ya por años conservadores, colorantes, muchísimas cosas que nuestro cuerpo no puede asimilar, no puede procesar y eliminar, sino que se van quedando ahí. Entonces nos damos cuenta de que toda esta industria que bombardea a nuestros hijos para que coman dulces, para que consuman alimentos procesados, tantas hormonas, y todo esto va enfocado a acelerar el desarrollo físico de nuestros niños. Y si tú te fijas, ya hoy hay embarazos a unas edades que son, de verdad es alarmante. O sea, el otro día me decían de un caso de una niña en Chiapas, que con el amiguito, pues experimentando, ya sabes, y ya son papás a los 10 años, o sea, y dices, ¿qué cosa? O sea, cuando antes la menstruación ni siquiera se veía en una niña de 10, o sea, entonces todo esto se ha ido acelerando y si lo comparas con el desarrollo físico de personas todavía hace 60, 50 años atrás, pues todavía no se veía todo esto, ¿no? Los niños están mucho más despiertos. Es una sociedad que va. Bienvenida, Sandy, qué gusto. Buenos días. Buenos días a todas. Hola. Es una sociedad que va corriendo a pasos agigantados por más, por más. O sea, si tú te fijas, el desarrollo de la tecnología es una cosa impresionante, o sea, impactante. Eh, Nosotras recordamos, o sea, todavía hace unos 25 años, pues cuál es que andar con el celular y que las selfies y que esto, y hoy ve cómo viven los muchachos. O sea, a mis niños les enseñaba yo a usar una enciclopedia, todavía les está costando trabajo porque buscar en orden alfabético para ellos es así de, ¿qué? ¿En los libros? O sea, eso es, así buscaban la información antes, o sea, para ellos ya es una cosa así de
del siglo pasado, literal, ¿no? Entonces, debemos de estar conscientes de que debemos de cuidar a nuestros hijos en todos los aspectos, no solo nutrirlos de la manera más cuidadosa posible espiritualmente, sino también físicamente. Eso es ser, fíjate, lo que hace la mujer virtuosa, como ella provee de todos los aspectos en su casa y a los que la rodean, ¿sí? Algo súper importante, hermosas, que tenemos que cuidar muchísimo, que yo sé que muchas veces escapa de nuestras manos. No podemos estar 24/7 con nuestros hijos. Tenemos que salir a trabajar. A veces los tenemos que dejar encargados o pedir ayuda de alguien que nos ayude a cuidarlos. Pero también debemos de orar por esas personas, de vigilar quiénes son esas personas. Platicaba con mi hermana acerca de un caso de una familia que pues sí son creyentes y todo, pero los niños están expuestos a una influencia tremenda. ¿Por qué? Por la gente que les ayuda. Ellos, los papás jamás están, son padres ausentes y los niños viven pues con las personas que les ayudan en casa, los choferes que los llevan, los traen, y no sabes los peligros que esos niños están viviendo el día de hoy y la influencia tan tremenda que están recibiendo, que obviamente pues empieza a permear, ¿no? En los amiguitos, en las personas alrededor. Debemos de estar súper, súper pendientes de con quiénes se están juntando nuestros hijos, quién es su círculo de amigos. Llega el momento en que ya no tienes control de esto, ya no hay manera de saberlo, ya no hay manera de controlar lo que los otros niños con los que tus hijos se juntan ven o viven en sus casas. Pero la mejor forma de prepararlos es enseñarles que en el mundo de los adultos, la seguridad más importante que ellos pueden tener y que van a tener es nuestro amor. Decirles, mira, hijo, mira, hija, tú vas a vivir, a enfrentar muchísimas situaciones, pero de algo tienes que estar consciente y bien seguro y bien segura de que mi amor sobrepasa muchas de las cosas que tú vas a vivir allá afuera, ¿sí? Todo lo que tenemos aquí en casa es gracias a este amor que Dios nos ha tenido y que Dios ha puesto en mi corazón para cuidarte, para instruirte. Lo que yo te digo, te lo digo porque te amo. Y si nuestros hijos se sienten amados, van a aprender a aceptarse a sí mismos, ¿sí? Que esto es una de las necesidades más grandes que tiene el ser humano, sentirse aceptado. El sentido de pertenencia es algo que todos como seres humanos en un momento de la vida nos salta y nos inquieta a tal grado que dices, pues es que yo quiero tener una pareja, yo quiero sentirme acompañada de alguna manera de alguien, de quien sea, en este caminar en la vida, ¿sí? ¿O se trata de ir solos por ahí? No, se trata de ir acompañados y este sentido de pertenencia, este aceptarnos a nosotros mismos y ser aceptados es algo súper importante. Entonces, debemos de tener consciente que ellos va a haber situaciones en las que se van a sentir como que no están capacitados, como que no tienen las herramientas para enfrentar la vida o tomar decisiones certeras, porque les puede parecer que todos pueden hacer cosas menos ellos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado para no llevar a nuestros hijos a ese punto de decir, tú no estás en edad de tomar esas decisiones. Tú no puedes porque eres niño, porque eres adolescente. Eso son cosas de adultos. Estas cosas, lejos de acercarnos a ellos y construir lazos de confianza, nos van apartando de ellos, ¿sí? Decíamos en la semana pasada, veíamos el Salmo 127, ¿se acuerdan que nos lo llevamos como tarea? Y el Salmo 127 decía que los hijos son como saetas, como manos, como flechas, perdón, en manos del valiente, ¿sí? Así son los hijos sabios en la juventud. Y dice la palabra esto, porque debemos de ser valientes y saber que la responsabilidad que tenemos
para instruir a nuestros hijos es tan grande que ellos tienen que dar en el blanco. En las decisiones que ellos tomen deben de ser decisiones certeras, ¿sí? Entonces, no debemos decirles, cuando tú crezcas tomarás tus decisiones. No, porque los vamos a orillar a vivir su infancia anhelando ser adultos, anhelando crecer para deshacerse de esta condición de niño en la que hoy están. Nunca debemos de desaprobarlos. Yo me acuerdo que como adolescente lo peor que yo podía recibir así era decir, ay, tú eres una mocosa, tú vete por ahí, ¿no? O sea, mis papás tenían amigos que así nos hablaban a los adolescentes en las reuniones. Mi mamá siempre nos decía, ustedes no tienen por qué estar escuchando las conversaciones de los adultos. Ustedes váyanse a jugar, ustedes en donde tienen que estar. Pero aún así, había ciertos adultos que nos trataban como si fuéramos, ¿sabes? O sea, otra cosa. Yo me acuerdo de papás que se jactaban de traer la vara de la disciplina siempre así en la bolsa de los jeans y decir, ahorita aquí, mira, nada más estoy viendo a ver a qué hora se equivocan mis hijas para darles. O sea, a ver, los hijos no están para estar siendo reprimidos en todo lo que hacen o lo que dicen o cómo actúan. No, nosotras no tenemos por qué tener actitudes de juicio sobre ellos todo el tiempo, porque eso es lo que nos va a separar de ellos. Si nosotras los tratamos con amor y con amor los vamos guiando, entonces ellos van a crecer en un ambiente de confianza. El mejor antídoto para contrarrestar sus sentimientos, sobre todo en los adolescentes, estos sentimientos de ineptitud, es el verdadero amor del padre y la madre. Y no te preocupes, hermosa, si estás solita en este caminar. O sea, yo sé que muchas veces, aunque esté el padre, la figura paterna llega a estar como que más alejada de los hijos siempre. El papá, pues no acaricia tanto, no apapacha tanto, no tiene tantas muestras de amor. A los hombres les cuesta mucho trabajo expresar sus sentimientos. Ya los niños desde una edad bien temprana a la mamá le dicen, no me beses enfrente de mis amigos, no me digas, ¿no? Qué oso que vean que me das beso y se limpian los varones, no sé si les ha pasado, pero súper difícil. ¿Quieres abrazarlos? Y no se dejan. O sea, expresarles cariño, inclusive haciéndoles así en la cabeza o en la espalda, te hacen así, ¿no? O sea, para los varones es mucho más difícil. Y recibir esto, saber hombres que crecen siendo cariñosos, pues es una cosa así, o sea, súper raro, ¿no? Pero nosotras como mujeres, que somos mucho más afectivas, debemos de cubrir esta parte, asegurarnos de poderles dar todo este amor, cubrirles con todo este amor, con todo este afecto, para que ellos no salgan a buscarlo, ¿sabes? Los niños y niñas se van dando cuenta de su propio valor cuando ellos crecen conscientes de ser importantes en el hogar para sus padres, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo le vamos a mostrar a nuestro hijo que es importante para nosotras? Dándonos el tiempo de amarlos, ocupándonos de las cosas que a ellos les gustan. Si a tu hijo le gusta jugar videojuegos, por ejemplo, hoy en día la influencia de los videojuegos, a mí me chocan, por ejemplo, los videojuegos, desde siempre. Mi mamá nos hizo así como que los videojuegos son para atarantarse y no dejan que la mente funcione y ustedes mejor se ponen a leer. Entonces yo crecí con cierto así rechazo a los videojuegos y entonces cuando ves al hijo jugando videojuegos es así de, ay, no, por favor, que se quite de ahí. No va a haber nada bueno ahí, ¿no? Y más que hoy hay tantos juegos de temas tan complicados, lo sabemos, pero aún ahí debemos de pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Y les voy a decir, esto es algo que yo nunca tuve, ¿eh? O sea, yo no tuve la sabiduría para tratar esta parte y este tema de los videojuegos causó así, mira, una brecha entre mis hijos y yo. O sea, ¿por qué? Porque sentían que, oh, ahí viene la que nos va a decir que ya le apaguemos, ¿no? Que no estemos tanto tiempo. Entonces,
yo te lo platico para que de mis errores pues también puedas tomar esto, ¿no? Y que no te suceda, aún las cosas que no nos gustan, debemos de tener sabiduría para pasar tiempo con ellos y decir, a ver, ¿qué es esto, no? Por ejemplo, ahorita que mis niños están con el tema de los cómics. Uy, a mí los superhéroes también son una cosa así que yo me pongo a ver una película de estas y mira, así en automático a los 5 minutos me estoy durmiendo porque es una falta de interés tremenda, no, nunca fueron así como mi máximo, ¿no? Entonces, ahora que andan con lo de los cómics y esto y los superhéroes, pues hay que tomarnos el tiempo de escucharlos, ¿sabes? De ver por qué Spider-Man. Yo no entiendo a la fecha esto de los multiversos. Para mí se me hace algo así. Pero pues me siento, a ver, explícame, ¿no? Mi sobrino, una vez, no, mira, tía, que te voy a poner la película y que aquí Spider-Man es este fulanito y aquí, o sea, hay tantos nombres, soy malísima para los nombres, pues ahí me tienes, ¿no? Y luchando contra el sueño porque yo me dormía en la película. Pero yo me acuerdo perfecto el día que mi sobrino me vio así cabeceando, me abraza y me dice, ay, tía, pobrecita. Ya vi que estás haciendo un mega esfuerzo para estar aquí conmigo, pero si quieres ya la quito. Mira, su reacción me despertó. Le dije, no, mi amor, deja que termine la película, de verdad. Sé que es importante para ti, quiero verla contigo. Nada más perdóname, vengo un poquito cansada y todo. Y mira, ya me puse a comer ahí unas botanitas y todo, me desperté. Pero esto es algo que nos acerca a nuestros niños, que va generando estos lazos de amor y que debemos demostrarles amor en medio de lo que ellos hagan, de los gustos que tengan. Lo mejor que podemos hacer y lo que más nos conviene es estar involucrados. Saber qué está haciendo nuestro hijo, qué le gusta, qué se está despertando en él o en ella. Porque hemos visto que, ¿qué es lo que pasa cuando un niño es amado? Cuando un niño tiene esta clase de atención en casa, es un niño o una niña que más fácil se adapta al matrimonio, a una vida en familia, en pareja. Son niños que no les cuesta ser hogareños, ¿sí? Pero si en su hogar no recibieron amor y tenían todo el tiempo desaprobación y rechazo hacia lo que hacían, ay, pues lo que menos quieren es estar en casa. Buscan salirse con los amigos, buscan no estar, buscan apartarse de los padres. ¿Por qué? Porque no se quieren sentir juzgados, reprobados, criticados, y entonces la falta de este amor en el hogar va a repercutir al punto de que cuando ellos formen un hogar, nunca quieran estar ahí. Y ahí tenemos padres y madres ausentes, ¿sí? Y así se va replicando, es como esa cadenita que se va haciendo una montaña de nieve. Como no tuvieron amor en casa, pues entonces tampoco saben ni tienen las herramientas ni el ejemplo para saber cómo dar amor. Nosotros los seres humanos, recuerden, nunca podemos dar lo que no tenemos. Eso es imposible. Y si no tuvimos este amor en casa, Cristo es suficiente para llenar todos estos huecos en nuestra vida y llenar todas estas carencias. Y si no tuvimos padres cariñosos que nos abrazaron, que nos enseñaron cómo, Dios nos va a enseñar a nosotras, pero es súper importante que abramos nuestros ojos a esta gran necesidad de afecto y de amor. También algo bien importante, ¿sabes cuándo las niñas escapan del hogar buscando el afecto y las caricias y el amor en un novio? Cuando no han tenido este amor en el hogar. Entonces, yo me acuerdo, a mí todo esto de los novios se me empezó a despertar. Mi papá, yo les he platicado, él no era cariñoso. Y cuando él se separa del Señor, todo lo que era relacionado a mi papá, pues era triste, era malo. O sea, ver a mi papá caer, ya no estando en la palabra, se ausentaba por días, los fines de semana, ya no lo veíamos. Él tomó su vida en sus manos y se desvió del Señor. Y entonces, el ya no tener eh, la figura de mi papá en casa, no saben, o sea, yo era de esas niñas que, o sea, como mi papá no era cariñoso y le gustaba a él la carpintería y siempre estaba haciendo cosas así, pues toscas de hombres, así,
pues yo quería estar ahí y yo traía mis herramientas y yo le aprendía la carpintería porque yo buscaba estar con mi papá, era mi manera de buscar su cariño. Y los cariños de mi papá eran, o sea, sí, te pegaba en la cabeza y no, unas cosas, nos ponían nombres, que de repente decías, "Ay, qué horror de apodo", pero era la manera de él de expresar su afecto. Pues aún en esa manera tan rara de expresar afecto, pues cuando mi papá se fue, pues esta parte no saben a mí cómo me faltaba. O sea, me hacía falta ver a mi papá. Y fue cuando yo empecé a buscar esa imagen de un hombre que me cuidara, que fuera cariñoso, y empecé con el gusanito de los novios, ¿no? Entonces, eso es algo que orilla a nuestras niñas, que sobre todo las mujeres que somos tan románticas y que tenemos esta gran necesidad de sentir afecto. Esto es lo que las orilla a buscar el amor en un jovencito, en un chico, a una edad tan temprana. Y hoy que hay tantas corrientes, todo esto de los sugar daddies y todo esto, cuidado, ¿no? Porque pues muchas niñas que no tienen a un padre presente en casa buscan la figura paterna, ¿no? En algún hombre y pues sabemos esto a dónde las puede llevar. Entonces, cuando las niñas viven el amor normal de padre e hija, pues, ¿qué crees? Rara vez van a buscar el afecto fuera del hogar, ¿sí? Y cuando se casan, no van a tener problemas de experimentar la sexualidad. ¿Cuándo es que sucede que, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? O sea, eh, yo he conocido y tuve amigas, ¿no? Que tenían este problema y que decían, ay, no, a mí no sabes qué trabajo me cuesta, porque no, a mí que ni me abrace, ni que ni me toque, no quiero, o sea, ay, no, el solo sentir que se me acerca me causa una repulsión. Imagínate los problemas que llegaron a tener en su matrimonio, porque ya no podían disfrutar del matrimonio, de esta relación de afecto con su esposo, porque habían roto todo esto. Número uno, por haber entregado sus afectos a personas incorrectas y número dos, por no haber recibido ese afecto de parte de sus padres. Entonces, cuando una niña tiene esta manera de poder sentir el cariño de su papá, pues es muy raro que cuando crezca ella tenga este rechazo en el matrimonio. Ahora, vamos a hacer un alto ahí. ¿Y qué pasa cuando nuestras niñas están viviendo con ese padre ausente? Con ese padre que no quiere dar ese afecto, que sabe que lo tiene que hacer porque es su responsabilidad, aunque esté fuera de casa, pero simplemente no lo quiere porque no conoce a Dios o porque todavía no le ha llegado ese momento en el que Dios lo mueva y lo enfrente a esa necesidad, o porque por su misma carencia, pues él mismo no puede dar, como decíamos, no puede dar algo que él no recibió, que no tuvo como ejemplo el afecto de un padre, ¿no? Muchos hombres se hacen así porque dicen, yo nunca tuve un papá que estuviera en mi casa y pues no, pues igual, yo así como yo crecí, yo salí adelante, pues igual mis hijos, ¿no? Y parejo, ¿no? Y muchas veces vamos haciendo estas cadenas, ¿no? Como yo no tuve, pues entonces yo no lo voy a dar. Aunque yo esté consciente de la necesidad, no, pues a mí no me hizo falta. Y empezamos, mira, no salí tan mal, ¿o no? Y empezamos a hacernos de estas ideas. ¿Qué pasa? Si hoy tú tienes una niña que está viviendo bajo esta situación, si hoy no tienes a tu lado este compañero, o lo tienes, pero no está dispuesto a trabajar en esta parte, déjame decirte que con tu amor de mamá, Dios cubrirá esta ausencia, ¿sí? Dios no es un Dios que dice, híjole, no, yo no puedo proveerlo, si el papá no está, yo no lo voy a proveer, no. Dios te va a dar a ti la gracia y esos recursos, esos medios de gracia que vienen de Él para que tu amor de madre sea suficiente, ¿sí? Y te voy a decir algo, muchas veces cuando nosotras nos equivocamos, es importante que les expresemos a nuestras hijas cuál fue nuestro error. Yo les he dicho a mis niños, yo me equivoqué,
Yo dejé de creerle a Dios. Cuando yo vi que mi papá se fue, yo dije, pues no, tú eras poderoso. A ver, ¿por qué no evitaste que mi papá se fuera? ¿Por qué no evitaste, por qué no pusiste en él el deseo de seguirte buscando? Dios está, pero la voluntad del hombre sabemos que muchas veces se desvía tras las cosas del mundo. Entonces, al hablar con libertad nosotras de estos ejemplos, sin necesidad de dar más detalle de cuál fue nuestro error o por qué caímos o qué fue lo que hicimos, tú hablas con libertad con tus hijos acerca de tus errores y les vas a decir, mira, mi amor, nuestra familia está así porque yo cometí ciertos errores. Yo no sabía que tenía que hacer esto, pero te voy a decir, ahora que yo tengo la guía de Dios y la palabra de Dios, Dios me ha mostrado que Él es suficiente. Y así como estemos viviendo el día de hoy, Él va a suplir toda nuestra necesidad, tanto económica y física como espiritualmente, ¿sí? Y ahí debemos de enseñarles este aplomo a través de nuestro ejemplo en la fe de Dios, ¿sí? Entonces, no importa que esté solita, no importa que el papá no quiera tomar su responsabilidad, ¿sí? Yo he visto muchos casos cuando de pronto alguien me dice, oye, pero es que él no quiere, no importa que él no quiera. Dios es un Dios abundante y si tú quieres, Él va a ser suficiente, ¿sí? Entonces, para Dios, recuerda que no hay nada imposible y como veíamos el martes, en Marcos 9, ¿se acuerdan que vimos acerca de que Jesús sana a un muchacho que estaba endemoniado? Y entonces el padre llega y le dice, es que nadie lo ha podido ayudar, incluso tus discípulos, le traje a mi hijo y no pudieron. Y entonces Jesús le dijo, fíjate, esto es Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente, o sea, no dice, y después de un rato, después de unos días que le cayó el 20, no, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad, ¿sí? En el momento que tú sientas, hermosa, que tu amor, que tus cuidados no van a ser suficientes sobre tus hijos, en ese momento inmediatamente créelo y di, Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Yo creo que el amor que yo les pueda dar y el ejemplo que mis hijos reciban de mí será suficiente para que ellos estén guardados en amor, ¿sí? Algo que yo te recomiendo muchísimo, hermosa, ora por toda tu casa, lee, por ejemplo, el Salmo 1 a mí me encanta, léelo, ora en voz alta, de manera que tus hijos te escuchen, pero ¿qué te van a escuchar orando por ellos? Señor, yo te pido que mis hijos, así mira, abres el Salmo 1 y esto es un ejercicio hermoso. Yo lo he hecho con mis niños y voy orando por cada uno de ellos. A veces están presentes todos, a veces no. Pero mira, agarra el Salmo 1 así y Señor, yo hoy te pido por mis hijos y yo te pido que sean esos varones, esas mujeres bienaventurados que no anduvieron en consejo de malos. Apártalos de la gente mala, que no estén en camino de pecadores. Señor, guárdalos para que todos los amigos que se acerquen a ellos sean iluminados por tu espíritu a través del ejemplo que ellos puedan dar, que ellos sean luz, que no anden en camino de pecadores, que no estén en silla de escarnecedores. Los escarnecedores son los que se burlan de las cosas de Dios, que hacen mofa de la Biblia y de Cristo. Y sino que en tu ley, Señor, ellos se deleiten, que puedan ser varones y mujeres que desde ahora, Señor, ellos se deleiten en tu palabra. Pero ¿cómo se van a deleitar tus hijos en la palabra si no ven que la Biblia y la palabra de Dios es tu delicia, ¿sabes? Que en su ley, que en tu ley, Señor, mediten de día y de noche. ¿Cómo van a meditar de día y de noche nuestros hijos? ¿Cómo van a meditar en la palabra si no nos ven a nosotras memorizando? Si no nos ven meditando, Señor, a ver, tú me diste este versículo y esto es por esto y esto, Señor, ¿en qué áreas de mi vida puedo yo ponerlo en práctica? ¿Qué áreas de mi vida quieres transformar con esto? Si no nos ven a nosotras haciéndolo, pues por más que oremos,
para que esto se cumpla en ellos, ¿qué ejemplo van a tener ellos, sabes? Entonces, para que lo que oremos y lo que les enseñemos y les hablemos sea de impacto, nuestra vida tiene que hablarlo. Tu vida tiene que gritar la palabra de Dios en tu hogar. Porque imagínate qué pasa cuando los hijos toman esas decisiones de, ay, ¿sabes qué? Ya no me hables, ¿no? Y eso sucede. Muchas tenemos hijos que no han entregado su vida al Señor, ya grandes, ya adultos. ¿Qué haces cuando ya no te quieren escuchar? ¿Qué haces cuando simplemente ya no contestan el teléfono ni un mensaje? O cuando están presentes ya están así, mejor agarran y se van al baño porque no quieren escuchar. ¿Qué haces? Tu vida debe de gritarles el mensaje de Cristo, el Evangelio. Pero si no lo ven, pues imagínate. Entonces, esto es algo súper importante. Debemos de estar seguras de que tenemos un Dios abundante, de que tenemos un Dios que va a suplir toda necesidad. Eso también se llama papá, ¿sí? Sabemos que cuando la madre falta, todo el hogar está, pero mira, así, o sea, no tienes idea. Yo les he platicado a unos amiguitos que teníamos, mis hermanos y yo, que su mamá murió y o sea, no tiene ni idea del el amigo de mis papás, todo lo que sufrió. Ella fallece de un ataque de asma y se le muere en el carro a él. O sea, imagínense, de entrada fue una cosa traumática. Ya no llegaron al hospital. Días siguientes, él estaba así en shock, mal, tanto que no podía tener a sus niños con él. Sus papis ya eran muy grandes, muy viejitos, ya enfermos los dos. Y yo me acuerdo cuando le habla a mis papás y les pide ayuda. Y mi mamá le dijo, claro, tráemelos, ¿no? O sea, los niños llegaron, no tienen una idea, sin bañar, con su ropita toda sucia, porque el papá en días no podía pensar, no tenía cabeza para lavarles la ropa, para meterlos, o sea, ni siquiera sabía él cómo se hacían muchas cosas en la casa. Y llegan mis amiguitos y, o sea, no saben lo que fue verlos pasar por toda esta etapa. Gracias a Dios, hoy viven a los pies del Señor, tienen familias hermosas, los tres. Eran el de en medio niño y la niña más grande y la chiquita, pues niñas, ¿no? Y de verdad Dios los sostuvo. Es un ejemplo que yo les puedo platicar de amiguitos en donde todos los amigos los empezaron a rodear. Por eso es importante tener una iglesia que ora por nosotras. Congregarnos es ser parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando haya una carencia tan fuerte y tan importante en el hogar, la iglesia va a estar ahí orando por ti, cuidando de ti. ¿Habrá algún varón que Dios ponga en la iglesia, ya sea un pastor o un diácono, alguien que sirva, que Dios ponga como ese varón que va a poder guiar a tus hijos y a tus hijas en toda la parte, sobre todo a los niños, ¿sabes? Que sea esa fuerza que tus hijos reciban, esa figura paterna que los levante. Pero por eso es importante tener una iglesia, ser parte de una congregación, para tener esta familia, que cuando llegue el tiempo de necesidad o la carencia, estemos ahí todos unidos. Por eso Jesús oró para que estuviéramos en unidad, ¿te das cuenta? Y que suplamos entre todos esa necesidad y esa carencia. Entonces, tú ten calma, hermosa, pero sé ese cimiento firme, ¿sí? De verdad, la falta de la mujer en el hogar causa estragos en los hijos. Olvídate de que la parte paterna no esté presente o no se quiera involucrar o te sientas tú solita en esta tarea. Gracias a Dios que estás. Deja de ver lo que no tienes. Dejemos de ver, yo me acuerdo que yo le decía a mi esposo, pues estaban ya adolescentes nuestros hijos, y yo le decía, es que aplica más la disciplina, es que mira, el chiquito todavía está en edad de que lo disciplines.
Y pues para mi esposo, pues él tenía poquito de caminar en el Señor, pero nadie le había hablado de la disciplina, ¿no? Y cómo él iba a aplicar disciplina física a sus hijos. O sea, para él era un tema, y yo era muy incisiva. ¿Por qué? Porque pues yo desde niña había crecido así, ¿no? Con disciplina física, como dice la palabra, y para mí era algo muy claro, una necesidad muy evidente. Al final, Dios le abre los ojos a este tema de la disciplina a mi esposo ya un poco tarde. Él se da cuenta y dice, híjole, pues sí, es que la disciplina es cierto, es básica en los niños. ¿Y cómo se da cuenta? De ver los niños creyentes en otros hogares cristianos. Decía, híjole, ahora veo lo que hace la disciplina, cómo los transforma, ¿sí? Entonces, es súper importante que estemos conscientes de que Dios nunca llega tarde, ¿sí? Y Él suple toda carencia y cubre toda necesidad en el hogar. Entonces, fíjate, aquí nada más ya para despedirnos con este tema terminar con este tema del afecto. Hay una estadística de parte de consejeros de familias y así que dicen que la mujer necesita un mínimo de 12 caricias diarias de parte del hombre, ¿sí? O sea, de parte de nuestro marido, las mujeres necesitamos un mínimo de 12 caricias al día. Los niños y las niñas, nuestros hijos, necesitan el doble de esas caricias, sin importar qué temperamento, qué trasfondo, cuál es el escenario de nuestro hogar, o que, como decíamos, que no seamos muy cariñosas o sí, o lo que haya sido nuestro entorno familiar, con la ayuda de Dios vamos a poder dar amor a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que es una necesidad que ellos tienen. Antes de los 4 años, es súper importante que la mamá se acueste al lado del bebé, de preferencia de frente, mirándolo, y que pase por lo menos 8 minutos acariciándole la carita. Si tú haces esto en los primeros 4 años de tu bebé, de tu niño, de tu niña, esto, el acariciarle la cara, fortalece su confianza, ¿sí? Entonces, eso es un tip súper importante. Mostrarle afecto físico a nuestros hijos es súper básico para que ellos sean niños confiados y sobre todo que tengan este ejemplo de amor que les va a dar esta seguridad que ellos necesitan para tomar decisiones. Ahora dices, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo un compañero o si mi esposo? Yo les voy a decir, mi esposo es súper lindo, súper lindo, súper lindo y es muy cariñoso, pero así como que, que yo haga mi estadística. 12 caricias, pues no, muchas veces el hombre, pues ni cuenta se da. Somos más cariñosas nosotras. Pero, ¿qué pasa? ¿Cómo suplir esa necesidad? Si tú vas acá y lees la palabra, yo te aseguro de que tan solo en un pasaje de la Biblia puedes encontrar esas 12 promesas que van a ser esas 12 caricias que necesitas en el día. Por eso debemos de estar aferradas a la palabra, porque quizás no tengamos físicamente a ese esposo, ese compañero que nos acaricie todas las veces que necesitamos. Ay, pero tenemos al Padre más amoroso de este mundo. Y de verdad, sus caricias no son solo físicas, van más allá, acarician nuestra alma. Son ese bálsamo que necesitamos. Entonces, por eso debemos de estar confiadas en que Dios es un Dios que suple toda nuestra necesidad, ¿sí? Y muchos adolescentes están hambrientos de este amor tanto que cambian su virtud, o sea, esta castidad por la esperanza de ser amados, ¿sí? Como yo les decía, yo empecé con esta idea clavada, ¿no? Un novio, un novio, un novio, un novio, ¿sí? Porque yo esperaba sentirme amada por esta carencia que de pronto hubo en mi hogar. Y te voy a decir algo, gracias a Dios que mis padres habían inculcado la palabra, porque aunque yo me aparté del Señor y cometí muchos errores y lo que quieras, pero fue lo que había sido sembrado, la palabra, ¿sí? Que pesó más que los ejemplos
o los afectos que mis padres me pudieron dar. Todavía más importante es la palabra, ¿sale? Entonces, fíjate qué importante es esto, ¿no? Tener conciencia de esta necesidad de nuestros hijos. Las niñas en particular van a buscar el amor por medio de sexo. ¿Y cuál es la parte triste? Que cuando pasa el momento, se dan cuenta de que todo ocurrió sin amor, ¿sí? La gente joven que es amada por sus padres tiene menos probabilidades de tener relaciones sexuales en donde, cuándo y con quiénes no deben, ¿sí? O sea, la gente, los adolescentes que se sienten amados, pues no van a tener esta necesidad de andar buscando afecto en otro lado. ¿Por qué? Porque todas las caricias, los apapachos saben que lo obtienen de papá y mamá, ¿sí? Son jóvenes que no crecen hambrientos de amor, ¿sí? Entonces, este, yo me acuerdo un caso bien particular, viendo así a los niños, unos pequeñitos con los que yo convivía mucho, había unos que tenían una mamá que era bien cariñosa y había otro chiquito que no tenía mamá, y vivía con los abuelos y demás. Y este niño, haz de cuenta que iba directo con esta amiga, con esta señora que era así súper cariñosa, ¿no? Y los hijos de ella hasta se ponían celosos, ¿no? Y le decían, es mi mamá, hazte para allá, es mi mamá, no la abraces tanto, ¿no? Y el niño así como que se queda, pues no te la quiero robar, solo quiero un abrazo de esos que ella te da, ¿no? Y para mí era así impactante ver cómo este niñito siempre buscaba el afecto, ¿no? Veía que ella era cariñosa y sabía con quién iba. A mí me ha pasado que, niños, una vez me pasó, les voy a platicar, andaba yo en una tienda departamental así, y de repente un niño me toma de la mano, siento una manita así, y volteo y era un niño con síndrome de Down. Tenía como unos 5 añitos. Y me miraba y se me quedaba viendo así. Y me agarró de la mano, pero fue así tan impactante. O sea, yo me quedé así. Y pues ya volteé y le dije, hola, chiquito. Y ya le hice así en su cabecita. Tenemos que tener mucho cuidado hoy de no acariciar a los niños, no precisamente, pues, sí, más si no los conocemos así. Le hice así en su cabecita y yo con su mano. Y volteo a ver dónde estaban los papás. Los papás ya iban hasta por allá. Ni cuenta de que el niño se detuvo a darme la mano y me miraba así. O sea, imagínate, yo pude haber agarrado al niño y llevarlo, pues yo no sé, o sea, ¿sabes? O sea, imagínate el peligro por la necesidad de afecto y de atención. Y entonces, pues ya, yo me acuerdo que volteé y pues, o sea, vi que eran los papás porque ya en eso la mamá voltea, iba, te digo, iban hasta por allá y voltea. Ay, ya se quedó otra vez. Y empieza a decir unas cosas del niño. ¿No sabes qué triste cómo se expresó con gritos, hablándole desde esa distancia? Mira, el niñito ya me soltó de la mano, le dije, ve con tus papis, mi amor. Me suelta y va caminando así, despidiéndose de mí, y me hacía así, ¿no? Todo el camino. Y la mamá, en cuanto llega el niño, ¿qué te saca? Ya sabes cómo. Fue algo que a mí me impactó. Yo dije, ¿cómo un niño podría tener tanta necesidad de afecto de tomar de la mano a cualquier extraño? ¿Sabes? Entonces, eso mismo puede pasar con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, que estén tan hambrientos de amor que cualquier extraño que les hable bonito o con un espejito, ya sabes, a través de Satanás, que es el padre de mentira, sí, aquí hay amor. Y después de ese rato, ¿qué crees? Ya ni te vuelvo a hablar, ni sé quién eras, ni me acuerdo de tu nombre. ¿Cuántos casos no hay así? ¿Sí? Entonces, hay un ejemplo que nos da aquí el pastor acerca de una mujer, Sarah Trollinger, que sirve en la iglesia de él y ella, perdón, fundó una casa, hogar, que se llama la Casa de la Esperanza, que está ubicada en Orlando, Florida. Y ella se enfoca en darle albergue, darle asilo, adoptar niñas adolescentes cuyos padres ya no las pueden controlar. O sea, tienen padres,
Fíjate, qué importante. Tienen padres, pero ya no las pueden controlar. Entonces los papás, con tal de deshacerse de ellas, van y las meten ahí, lo toman como si fuera un internado, todo, ahí las dejan, ¿sí? Y muchas han tenido ya problemas con la ley. Antes de recibir a Cristo, lo que ellas te dan como testimonio, te dicen que eran violentas, rebeldes, promiscuas y adictas a las drogas. Y usaban el sexo como una herramienta para comprar sus drogas o lo que ellas necesitaban. Un juez ya había clasificado a una de estas niñas como una niña desechable. O sea, imagínate las etiquetas que el mundo puede poner tan crueles, ¿no? Estas niñas en esta casa encuentran a Cristo, se les presenta un panorama totalmente diferente para sus vidas. Y cuando se les entrevista, dicen, dentro de las 4 cosas que ellas más desearon tener por parte de sus padres, o sea, cuando se les entrevista y les preguntan, dime 4 cosas que más has deseado tener de parte de sus padres. Todas de 25 niñas que fueron entrevistadas, fíjate qué importante, las 25 tuvieron 2 respuestas en común: el amor incondicional de sus padres y su perdón total. Fíjate qué importante. En primer lugar, el amor de los padres. Todas las 25 coincidieron en esta respuesta. Amor incondicional de parte de los padres. Y el segundo lugar, el perdón total, ¿sí? El deseo de nuestros hijos de ser amados es universal. O sea, esto es una necesidad de todos los niños. No es que, ay, no, es que mi hijo tú no sabes, pero tiene un carácter diferente. O sea, yo lo abrazo y se quita luego, luego, y a él no le gusta. No es cierto. O sea, es más, cuando un niño responda así, te está pidiendo a gritos que lo ames, que lo abraces. Mientras el rechazo sea, ay, no, déjame, es porque ahí hay una carencia y hay que trabajar en oración para encontrar los medios para poder entrar a su corazoncito y que él pueda recibir ese afecto, ¿sí? Cada niño tiene esta necesidad y diario, hermosas, diario debemos de estar conscientes de que necesitamos tiempo para expresarle amor a nuestros hijos, porque esto es lo que ellos necesitan, es lo que nosotras vamos a utilizar para prepararlos para vivir. Date tiempo para expresarles amor, ¿sí? Yo con los niños que vienen aquí a clase y que los tengo todos los días, siempre trato de que... Ay, hola, ¿me escuchan? O sea, se puso aquí un silencio. ¿Quién sabe qué pasó? Ok, ¿ahí me escuchan, hermosas? Sí, se escucha bien, Fer. Ah, perfecto. Si de repente se me puso ahí el mute en el micrófono, pero bueno. Entonces, diario debemos de asegurarnos, les decía que yo con los niños que vienen a clase, siempre en el día me tomo un espacio para platicar con ellos, para al final del día les entrego un comunicado que le llevan a sus papás y aunque se hayan portado mal, y haya sido un mal día de llamarles la atención o que hicieron algo o se pelearon o lo que fuera, en el comunicado yo les pongo las facetas del carácter de Jesús y les marco 5 facetas: paciente, considerado, amable, dispuesto, disponible, eficiente. Si quieren les tomo una foto y se los comparto para que vean más o menos cómo es. Pero diario hay que reforzar esas 5 facetas en ellos. Y le digo, ¿sabes yo qué veo en ti? Yo veo que eres un niño eficiente, que se esfuerza, fuiste paciente con tus compañeros, yo veo que tú eres así, así. Y entonces vamos reforzando el carácter de Jesús, porque no solamente es estarlos reprendiendo, ¿no? Esto mal y esto mal y esto mal. No, es qué veo en ti. Y de esta manera, en ese momento del día, yo le digo, gracias a Dios por este día, mi amor. Toma tu comunicado, muéstraselo a papá y a mamá, que te lo firmen
y los abrazo, ¿sí? Los felicito, a pesar de que se hayan portado mal, a pesar de lo que haya sucedido, si no fue un buen día, les digo, y vamos a orar al Señor para que esta actitud no se repita. Y diario oramos para que el Señor nos ayude a controlar nuestro temperamento, nuestro carácter y así. De esta manera, hermosas, creo que les puedo compartir esta herramienta para poderlos amar, para poderles mostrar amor. ¿Qué veo en ti, mi amor? ¿Sabes? ¿Qué veo en ti? ¿Qué veo que hay de bueno en ti? Hay mucho, ¿sí? Entonces, ojalá que pues todo lo que vayamos viendo aquí en este estudio sea útil y lo podamos poner en práctica, hermosas. Pero antes que nada, nuestro ejemplo, recuérdenlo súper, súper bien. Nuestro ejemplo, ¿sale? Muy bien, hermosas. Pues hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a seguir viendo estos ejemplos de amor. Y no se pierdan el episodio que viene porque ya vamos a empezar a ver, dice, el título se llama Empiece temprano a enseñarles sobre el sexo. Y tú vamos a decir, pero ¿cómo? Mientras más tarde, mejor. Vamos a ver, bajo la perspectiva del Señor, cómo podemos hacerlo de manera correcta. ¿Sale? No sé si alguien tenga algún comentario o nos quiera compartir algo, hermosas. ¿No? ¿Todo súper bien? Muy bien, nos dice Sandy, gracias por todo lo que compartes con tanto cariño. Gracias a Dios, hermosa, gracias a Dios. Y pues como yo les decía, las anécdotas, lo que yo les cuento no es así como que buscamos mi esposo y yo ponernos como ejemplo, no, sino de alguna manera saben cómo lo sentimos que el Señor nos ha puesto como atalayas, así como esos soldados que se ponían en las torretas de las ciudades para estar al pendiente y cuando venían de lejos los enemigos decir, ¡eh! Y decirles a ustedes, ¡hey! Tienes un bebé, acarícialo, muéstrale amor, ¿no? Todo lo que nosotros no pudimos hacer con nuestros hijos y que sabemos que ahora es una carencia, ¿no? Que el Señor pues en su momento cubrirá en sus vidas, pero pues como padres ya no tuvimos ni el tiempo ni la sabiduría de hacerlo, pues sí, pues que sea útil para ustedes y se los dejo con todo mi amor, de verdad. Eh, yo tengo un pizarroncito en mi estudio en donde tengo los nombres de todos nuestros niños, sus hijos, incluidos ahí, y, y siempre oro por ellos. Siéntanse acompañadas en oración, siéntanse abrazadas, siéntanse acompañadas. Y si en algún momento, debido a esta ausencia del padre, necesitan pues esa figura paterna o esa guía de parte de un varón, siéntanse con la confianza de acercarse a nosotras para empezar esta amistad entre los hijos, nosotros, y que empiece a haber cierta confianza o simplemente para que ellos puedan ver un ejemplo, ¿no? De pues un varón creyente, un varón que camina conforme a la palabra. Entonces, en lo que les podamos ayudar, siéntanse con toda libertad y confianza, ¿sale? Muy bien, pues bueno, si nadie tiene algún comentario o algo que quiera agregar. No, muy bien, por ahí Sandy nos escribió, gracias, hermosa. Ahorita leo tus mensajitos aquí, pues como que no alcanzo a verlo todo, pero gracias, Sandy, gracias por tus comentarios y pues oremos para que el Señor nos siga guiando. Ana, adelante, tienes tu micrófono abierto, hermosa. Así, es que algo que escuché que dijeron que algo con lo que los cristianos no podemos refutar o algo así, que fue que un padre decía en el versículo donde le dice a Pedro que en él fundará la iglesia. Dice no las iglesias, sino es la iglesia. Y que entonces el Papa representa como si fuera a Pedro para formar una iglesia y que él no menciona las iglesias, solo menciona la iglesia. Y que hay en esa manera, así como se lo dijo a Pedro, este, que de esa manera como que el Papa representa y que esa es la verdadera iglesia. Ujú. Bueno, hermosa, mira, ahí te voy a decir algo y no es mi
sentir no es de atacar ni nada, les voy a hablar con la verdad. De entrada, esto que este hombre ha hecho es totalmente equivocado. O sea, Dios usó a Pedro para ser ese pilar importante y a través de él, de lo que Dios pudo hacer en él, porque sabemos cómo era el carácter de Pedro, o sea, totalmente intempestivo, o sea, un hombre violento. Y recordemos cuando se llevan a Jesús, cuando lo aprenden en el huerto, que saca Pedro su espada y le corta la oreja a Malco, ¿no? El siervo del centurión. Entonces, al soldado, ¿no? Entonces, o sea, él tenía todas estas actitudes intempestivas y vemos cómo es Pedro quien vive la vergüenza más terrible así a los ojos de Jesús, cuando niega a Jesús 3 veces y ve la mirada del Salvador. O sea, yo no me imagino qué debió sentir Pedro. Imagínate lo que ocurrió en él para que hubiera esta transformación tan impactante. Entonces, por eso es que Jesús elige a Pedro, porque era un hombre transformado, ¿sí? Un hombre que rinde totalmente su carácter ante Dios y que además llevaba la ley, pero así al pie de la letra. Lo vemos en Hechos, o en el episodio de Pedro y Cornelio, cuando él veía todas las cosas que en esa visión que tiene, que bajan así del cielo, todos estos animales, y que le dice, come. Y él, no, señor, sabemos que los judíos tenían prohibidísimo, ¿no? Por la ley de Moisés comer ciertos animales. Y le dice, es que no hay nada inmundo. Y eso se lo está mostrando Dios para que él tuviera esa apertura para ir y llevar el evangelio a los que no eran judíos, que la Biblia llama gentiles. Entonces, Dios le da ciertas revelaciones especiales a Pedro para abrir el evangelio a los gentiles. Pero no quiere decir que sobre un hombre tenía que estar fundada la iglesia de Cristo, ¿sí? Y lo que hizo el catolicismo al tomar esto y poner una figura de un papa, fue totalmente erróneo porque no era el sentido de lo que Jesús quería hacer. Y yo te voy a decir algo, o sea, se le llama el Santo Padre. O sea, ahí hay dos abominaciones terribles con las que Dios no puede. O sea, y lo dice la palabra, santo solo es Dios. Y nos dice que no llamemos Padre a nadie más que a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ya por el simple nombre o título que ostenta o que lleva, ahí por esas dos cuestiones ya queda totalmente descalificado de la voluntad de Dios. No es voluntad de Dios que la iglesia esté fundada sobre un hombre. Sabemos que el fundamento que ha sido puesto, la piedra angular, es Cristo. Y sobre él se edifica toda la iglesia, no sobre un hombre. Entonces, ahí esto es algo que se ha desvirtuado, lo que yo les decía. Satanás es el padre mentira y toma la misma palabra de Dios para desvirtuar muchos de los conceptos. Entonces, imagínate, o sea, el hecho de ir y confesarle pecados a un hombre para que el hombre te perdone, pues no, o sea, dice la palabra que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre, ¿no? Entonces, esto de que él tiene cierta autoridad y esto sobre la iglesia, pues todo se ha transgiversado, se ha malinterpretado porque pues Satanás así es, ¿no? Ay, eso suena a Biblia, tómalo, ¿no? Y no, o sea, como yo les decía, hay muchísimas doctrinas equivocadas que toman la Biblia y ¿qué hacen? Sacan fragmentos, lo sacan de contexto, lo interpretan a su manera y entonces al darle esta interpretación, pues empiezan a arrastrar a la gente. No, no, pues es que la Biblia dice, sí, sí lo dice, pero ¿por qué lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Y en qué contexto lo dice? ¿No? Entonces todo tiene que ver. Entonces, no sé, hermosa, si contesté más o menos tu pregunta. No era la voluntad de Dios que la iglesia estuviera fundada sobre un solo hombre, o sea, no era eso lo que Dios quería. Que usó a Pedro, sí, de una manera especial, eso es cierto,
pero no quiere decir que alguien tenía que ser el sucesor de Pedro y de ahí la iglesia. O sea, el fundamento que ha sido puesto y esa piedra angular es Cristo. Y la doctrina es de Cristo, ¿sí? No de un hombre. Es la doctrina de Jesús. Por eso es que Él vino y siendo Dios se hizo hombre, ¿sí? Tomó ese cuerpo de hombre para venir y dar ejemplo y sobre Él y sobre lo que Él hizo en la cruz, su resurrección y el evangelio que Él nos predicó, con la doctrina que nos predicó, ahí estuviera la iglesia. ¿Sale? Entonces, no sé si quedó clara tu pregunta, hermosa. Sí, Fer, sí, porque él decía que no hay iglesias, solo hay una sola iglesia. Y que por eso, pues, solo surgieron los protestantes, solo porque algo no les pareció y cada uno empezó a fundar sus iglesias, pero en realidad que la única iglesia es esa. Sí, y mira, aquí hay algo bien importante. Debemos de recordar, nosotros como hombres no tenemos así como que la visión de Dios para decir, este sí es salvo y este no, este sí ha creído, este no, este está aquí nada más para calentar la silla, como decimos los domingos, porque no vive bien. Nosotros no sabemos, no vemos los corazones. Pero yo te voy a decir algo, hermosa, y tenemos que tener una clara conciencia de esto. ¿Cómo dice la palabra que somos salvos? Creer en Cristo, ¿sí? Creer en Cristo, tener este arrepentimiento genuino, reconociendo que necesitamos de Él y que solamente a través de Él podemos tener esta redención, ser salvos de esta condición, porque estamos muertos, ¿sí? Muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Entonces, solamente a través de creer en Cristo, de tomar, apropiarnos ese pago que Él ya hizo en la cruz, rendirle nuestra vida en humildad, pidiéndole perdón, reconociendo nuestras faltas y nuestra necesidad de Él y haciéndolo el Señor de nuestra vida, eso es ser salvos, ¿sí? Que si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo, ¿sí? Entonces, la salvación, yo te voy a decir, no es nada más, ay, me invitaron a la iglesia, hablaron bien bonito y me dijeron, ay, levante la mano, y, ay, sí, yo, y, ay, sí, ya es creyente. A ver, no, o sea, es más allá, ¿sabes? Entonces, yo te voy a decir, el día que el Señor venga por su iglesia, por todos los que en verdad hemos creído en Él, lo hemos hecho el Señor de nuestra vida y vivimos conforme a lo que Él nos dice, ese día que Él se lleve a todos, nos lleve a todos los que hemos creído en Él, yo te voy a decir, las iglesias, sea de la denominación que sea, evangélica, bautista, pentecostal, presbiteriana, la que quieras, va a haber infinidad de personas, muchas personas, que se van a quedar y que van a decir, ay, pero ¿cómo? Si yo venía a la iglesia cada 8 días, pero si yo creí en la Biblia, sí, pero le entregaste tu vida a Dios. Ese era el anhelo de tu corazón, servirle, vivir para Él, apartarte de las cosas que a Él no le agradaban, vivir esa vida de santidad. ¿En realidad era ese tu deseo? ¿O nada más ibas porque, ay, se escuchaba bonito y como cambiarse de religión? Y yo te voy a decir algo que es súper importante. Inclusive en la religión católica podemos encontrar personas que han creído genuinamente en Jesús, no porque sean católicos, quiere decir, ay, todos los católicos se van a ir al infierno. No, eso es una mentira. Aún dentro de los católicos, Dios llama a través de la palabra, porque puede usar aún la Biblia católica. Yo he conocido personas que con la Biblia católica en una misa se dan cuenta de su necesidad de ser salvos y dicen, esto está mal. ¿Qué pasó con Martín Lutero, el padre de la Reforma? Martín Lutero así fue como encontró al Señor y él era un monje, o sea, él era católico, pero católico, ¿sabes? Y a través de la lectura de Romanos se da cuenta de lo que está oculto y dice, oye, a ver, pues
¿Por qué crees que la Iglesia Católica le prohibía a la gente leer la Biblia? ¿Sabes? Hay muchísima historia súper importante que ya algún día nos tomaremos un estudio de esto, porque es súper importante ver cómo Satanás ha ido transgiversando todo a lo largo de la historia de la iglesia que se funda por los apóstoles. Empiezan a surgir muchísimas cosas que empiezan todo a dar origen a la Iglesia Católica y cómo se empiezan a desviar muchas cosas, pero yo con esto les quiero decir, no porque una persona sea católica o bautista o presbiteriano, evangélico, lo que quieras, la denominación que quieras, va a ser salvo. No, una persona es parte del cuerpo de Cristo, es parte de esa iglesia, esa es la definición de iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos los que conformamos ese cuerpo de Cristo, los que hemos creído verdaderamente en él, lo hemos aceptado como nuestro Salvador y lo hacemos el Señor de nuestra vida. Que nuestra vida ahora ya no depende de nosotros, sino que la rendimos a Él, ¿sale? Entonces, esto es súper importante. Ya algún día nos tomaremos un tiempo, pero si hay alguna duda, siéntanse con toda la libertad igual de escribirme y ahí lo vamos viendo. Hay muchos escritos históricos, estudios que narran todo esto, cómo fue que se fueron desarrollando todas estas diferentes corrientes o denominaciones, por así llamarle. ¿Por qué entre los cristianos hay evangélicos, bautistas? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué los testigos de Jehová de plano no? ¿Por qué los mormones de plano no? ¿Por qué la santería de plano no? O sea, ¿sabes? Entonces, todas estas preguntas que llegaran a surgir, siéntanse con toda libertad de que cuando algo les haga ruido, pregúntenos y con todo gusto les vamos a dar más información y más guía, ¿no? En este respecto. Pero no el ser de una denominación no nos hace salvos. Nos hace salvos estar aquí, fundados en la palabra y ser verdaderamente parte de ese cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, pues bueno, por ahí ahondando un poquito más en la respuesta. No sé si quedó claro, hermosa. Sí, Fer, muchas gracias. Y justo el martes estoy teniendo un discipulado personal con mi pastora y justo me hablaba de eso, de el puente que hay cuando dice, ¿por qué estás pagando? No recuerdo el versículo que es en Romanos, en por muerte, por paga, por culpa, pero Jesús te salvó y es ese puente que hay para la salvación y todo lo que obtienes con la salvación, el arrepentimiento, la aceptación y todo eso. O sea, si justo teníamos pendiente ese discipulado, porque es parte de la iglesia, para que tú seas miembro de la iglesia y desde enero no me lo habían dado. Y apenas empezamos los martes y dije, creo que es el tiempo que lo tengo que aprender y justo es cuando empiezan todas estas cosas pues que me empiezo a preguntar y todo eso, que empiezo a escuchar y empiezo a preguntar y a cuestionar y todo eso. Sí, hermosa, pues mira, gracias a Dios, todo llega en su momento y pues bueno, por ahí estamos con todo gusto para apoyarles, ¿sale? Muy bien, muy bien, vamos a orar, vamos a despedirnos, sí, por ahí Sandy nos está escribiendo, sí, que nos dice, sueña con que no haya división entre los cristianos, ¿verdad? Pues sí, y ese sí es un tema que también debemos de tener mucho cuidado, porque también es algo que usa Satanás para dividir a la iglesia. ¿Se acuerdan lo que dicen? Divide y vencerás. Eso es lo que busca, precisamente para que no haya unidad. Pero nosotras debemos de tener siempre en mente, recuerden, mi pasaje así favorito de toda la Biblia, el que más me encanta leer, Juan 17. Antes de ir a la cruz, nuestro Salvador pudo haber pedido cualquier cosa para él. Y lo único que hace es orar por nosotras. Y ahí en Juan 17 está nuestro nombre incluido, cuando oró por nosotras para que permaneciéramos en unidad. El hecho de que haya todas estas corrientes y divisiones
también ha sido parte del trabajo de Satanás, pero nosotras debemos estar fieles. Por eso, cuando nosotros nos preguntan, oye, ¿de qué denominación eres? Mira, o sea, yo soy cristiana, yo sigo a Cristo, ¿sabes? O sea, nosotros no somos de este ni de otro, o sea, nosotros somos cristianos, ¿sabes? Y fue la respuesta cuando mi esposo se dio cuenta me acuerdo, ya les platicaré cómo nos conocimos, pero él ya era creyente, pero no tenía nadie que lo guiara, ni iglesia, ni nada. Entonces un día salimos a comer y le digo, oye, perdón, yo doy gracias antes de comer, estoy acostumbrada a bendecir los alimentos y esto es algo que hago, ¿me acompañas? Termino de orar y cuando digo amén y volteo, mi esposo está así. ¿Me dice, eres cristiana? Y fue lo primero que le dije. Sí, le dije, mira, a mí no me gusta ponerle un nombre que bautista, que esto, que lo otro. Yo soy cristiana, yo creo en Cristo como mi Señor, mi Salvador, y esto es lo que creo. Ya le empecé a compartir. Y pues así es como hemos vivido la vida en Cristo, de verdad. Todas las divisiones y todo lo que atente en contra de la unidad del cuerpo de Cristo no es de Dios. Entonces, ahí hay que mantenernos aquí, en esta piedra angular, centrados en la doctrina tal como Jesús nos la enseñó, ¿sale? Y ahí es nuestro fundamento que ya ha sido puesto. Y entonces, pues acompáñenme, vamos a orar para darle gracias al Señor por este estudio. Vamos a orar. ¿Querías comentar otra cosa, Ana? No, solo eso, que también he estado en situaciones con católicos, con cristianos y que no le hablan entre propios cristianos, que yo les decía, ¿por qué se pelean? ¿Por qué? No, pues tú vente conmigo y ahora, ¿por qué estás ahí? Y ahora es mejor aquí, si estás ahí no es de Dios y todo eso yo decía, si todos somos hermanos, o sea, ¿por qué un católico se pelea con un cristiano y cristianos se pelean entre cristianos por tener más en sus iglesias? O sea, y si tú eres cristiano, entonces no eres realmente salvado, y si algunos cristianos creen que sí son católicos, no son realmente salvados. Cuando yo decía, cuando encuentras a Cristo, realmente todos somos uno y todos somos esa iglesia. Y como lo decía también, mi sueño es que un día todos seamos uno y no estén así peleados. Así es. Y aquí lo único que hay que tener claro, hermosas, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. La Biblia es clara en eso. Dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, les dio derecho de ser hijos de Dios. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre. ¿Te fijas? Entonces, Sí, justo esto. es eso, que todos somos criaturas, pero no todos somos hijos. Exactamente, exacto. Entonces, cuando hemos creído, como tú dices, si somos parte de un mismo cuerpo, ¿yo por qué voy a estar diciendo, ay, no, pero es que tú te congregas? Y les voy a decir, o sea, en el ministerio de Gedeones, Dios lo usó justo antes de que mi esposo fuera llamado a pastorear. Fue una gran bendición, porque ahí conocimos hermanos de todas las iglesias, de verdad. Te invitan a la cena de pastores y ves pastores de todas las iglesias, de todas las denominaciones, vaya, usando la palabra correcta, perdón, es el término correcto, de todas las denominaciones. Ves bautistas, pentecostales, esto, todo. Y hay gente salva en todas las denominaciones, pero te das cuenta de que el fundamento es Cristo, ¿sí? Debe ser Cristo. Y no debe de ser, ay, es que tú eres presbiteriano. Ay, no, los presbiterianos tienen ideas súper anticuadas. Los presbiterianos son, o sea, y hemos ido incluso a los servicios y de verdad, o sea, es una cosa súper así solemne, ¿no? Los servicios son muy diferentes. Hemos ido a iglesias bautistas en donde los servicios son muy diferentes, pero si el mensaje de salvación se predica clara y fielmente a lo que está en la palabra, es una sana doctrina, ¿sí? Entonces, somos parte de ese cuerpo y no debemos de estarnos haciendo, ay, no, es que tú, ay, no, es que tu congregación, ay, es que somos el mismo cuerpo. ¿Sale? Y ahí es en donde nuestra mente debe estar, en el mensaje, así como nos lo predicó y nos lo enseñó nuestro Señor. ¿Sale? Muy bien, hermosas. Pues ahora sí, vamos a despedirnos en oración. Acompáñenme. Gracias, Padre Santo, te damos por este día, por este tiempo, Padre, en donde podemos platicar como amigas, abrir nuestro corazón a nuestras necesidades, nuestras dudas,
Señor, sabemos que todas tenemos diferentes carencias, Señor. Nos hace falta mucho tu sabiduría en ciertos aspectos de nuestra vida, en otros más, en otros menos, pero por eso es que estamos aquí, Señor, confiándote en nuestro corazón, nuestra vida, poniendo delante de ti todas nuestras necesidades, los anhelos que tenemos para nuestra familia, para nuestros hijos, Señor. Y oramos porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que tus pensamientos para nosotras son buenos, Señor, que tú tienes pensamientos de paz y no de mal, porque tú quieres darnos ese fin que esperamos, Señor. Entonces, es por eso que venimos ante ti para ser instruidas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a permanecer en unidad como parte de tu cuerpo, Señor, con esta doctrina fiel como Jesús nos la predicó, sin estar mirando, Señor, a nuestros hermanos de manera distinta, sino como tú dices en tu palabra, Señor, mirando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos, Señor. Que esto lo cumplamos, que de verdad, Señor, entendamos que el ser cristianas, el ser creyentes, implica vivir conforme a tus principios, Señor, vivir conforme a lo que tú nos pides en tu palabra, amándote con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, pero también amando a nuestro prójimo como a nosotras mismas, Señor. Esto es tan difícil a veces, Padre, pero por eso venimos, Señor, para que tú nos capacites, que tú nos des la gracia, que tú nos des los medios, Señor, y los recursos para amar a nuestro esposo, amar a nuestros hijos, a pesar de todas las cosas, Señor, así como tú nos has amado, a pesar de nuestras fallas, tú nos has amado sobremanera. Nos ponemos en tus manos, Señor, y oramos con esa confianza de que tú nos escuchas, abandonándonos totalmente en tus manos y con esa rendición total, Señor, que quieres ver en nuestra vida, porque nosotras no podemos, necesitamos de ti, Señor. Guíanos, instrúyenos, redargúyenos a través del estudio de tu palabra. Rogamos, Señor, para que tu voluntad se haga en nuestras vidas y que tengamos esa virtud, Señor, para poder seguir y hacer tu voluntad. En nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén, Padre. Amén. Amén. Muchas gracias, Fer, que tengas buen día. Ay, gracias a Dios, hermosas. Gracias por tomarse este tiempo, porque esto nos nutre, nos edifica a todas y nos acerca. Muchas gracias, bendiciones, bye. Gracias, cuídense, hermosas. Que tengan bonito día. Dios las bendiga. Bonito día a todas. Bye, bye.